Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Estamos comenzando esta nueva serie llamada Ubicados. Ubicados, y tiene como un subtítulo, cuando tu posición ya la promueve Dios. Así que va a ser un tema bastante interesante y les voy a comentar de qué se trata, más o menos. Así que aquí tengo la frase esta, cuando tu posición la promueve Dios. Y a algunos les va a parecer un poco enredado, pero luego vamos a ir entendiendo de qué se trata. Porque existe una tremenda diferencia entre posicionarnos y permitir que Dios sea quien nos promueve, que Dios nos ubique. Bien, una cosa es buscar posicionarnos y otra cosa es que Dios nos ubique. Y hay, la idea es que la mayoría de las personas buscamos en las diferentes áreas de nuestra vida posicionarnos. Estamos buscando cómo me posiciono, pero para relajarnos y no escandalizarnos, eso es algo natural del ser humano. Posicionarnos, llegamos a un lugar, llegamos a una empresa y nos queremos posicionar con el grupo de amigos, posicionarnos en una buena ubicación, incluso en el cubículo que te toca. Normalmente no te toca cuando llegaste a un trabajo y te toca, siéntate ahí. Y tú dices, bueno, por algo nadie usaba ese lugar. Así que esa es la primera. Pero siempre te va a tocar posicionarte, luego posicionarte con el grupo de amigos, las personas que vas a conocer, ya sea en ese trabajo, en esa carrera, o en los estudios, o en un grupo de amigos. Te cambias de casa, llegas a un lugar y empiezas a posicionarte. Yo, por ejemplo, ahora estoy posicionándome en un club que me metí a jugar fútbol y me estoy posicionando. Mi posición natural ahora es afuera, mirando cómo juegan los demás. Pero bueno, estoy posicionándome, ¿bien? Entonces, y todo esto tiene que ver con un esfuerzo natural de querer hacerlo, de lograrlo. Bien, en esta serie la idea es hablar justamente de las posiciones o del lugar donde Dios te promueve. Así que en esta serie de 2 capítulos, la primera parte va a ser simplemente un diagnóstico. No prometo darles una solución hoy de este tema. La solución está para la próxima semana. Bien. Esta vez vamos a hablar de las posiciones y lo que eso genera en cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo las posiciones, cómo podemos trabajar en ellas, cómo podemos enfrentarnos, porque de pronto puede haber cosas que no nos gustan, que están en nuestro corazón y que están afectándonos a nosotros o a nuestro entorno. Así que vamos a hablar un poquito de eso y vamos a partir hoy hablando acerca de las posiciones. Bien, entonces, cuando hablamos de posiciones, primero le decía que es algo natural del ser humano buscar posiciones, posicionarnos. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es competitivo. Ni hablar los hombres, somos competitivos, luchamos y nos esforzamos para posicionarnos, ya sea en un trabajo, en los estudios, en un grupo de amigos, en un club deportivo o en la iglesia incluso. También ocurre que uno busque posicionarse en la iglesia. Algunos llegan y enseguida, soy músico, buenísimo, y aquí te dejamos pasar enseguida. Entonces, si son músicos, hay otra iglesia que hay demasiados músicos, entonces después se vienen para acá. No. Entonces, el punto es que siempre también es natural que nos posicionemos. Es parte de. El punto es, ¿cuándo lo estoy haciendo con un esfuerzo sobrehumano para llegar a esas posiciones? Y estoy dañando a mí mismo y mi entorno. Y ahí es donde vamos a trabajar. Porque muchas veces tus posiciones te las ganaste legítimamente y con trabajo y esfuerzo. Y eso está espectacular y no está mal esa parte. Pero cuando esto ya genera problemas para mí y para los demás y nos afanamos por lograr algo, por lograr esa posición, por lograr esa promoción, entonces ahí es donde debemos poner una pausa y empezar a hacer un chequeo. Bien, entonces, cuando no logramos esto y nos empezamos a afanar, mirándolo desde ese lugar, no desde el lugar que te esforzaste por lograr esa posición, sino desde el lugar donde comienza el afán por lograrlo, entonces comenzamos a tomar algunos atajos. ¿Y qué tipo de atajos? ¿A qué se refiere esto? Atajos para lograrlo. Por ejemplo, mentir o engañar. Cuando de pronto engañamos o mentimos acerca de algo que aún no hemos logrado. Todavía no lo logramos. No sé si les pasa, no levanten la mano. Nos pasa que terminamos como engañando, simulando, cuando algo todavía no lo he logrado. O fingir
algo que no soy o algo que no he hecho. Y finjo ser una persona porque yo digo, si yo finjo, aunque no digo voy a fingir, pero naturalmente te encuentras fingiendo, siento que esa posición o esa promoción la puedo obtener. O saltarte la fila. ¿Qué es saltarte la fila? Es hacer cualquier cosa y pasar por encima de otros para lograr algo que incluso te fue prometido. Porque hay cosas que te fueron prometidas. Aún así, podemos tener la tentación de saltarnos la fila. O excusarnos, vivir la vida explicando por qué no has logrado lo que en algún momento prometiste o lo que alguien espera de ti. Y eso es muy cansador, porque de alguna manera te quita además la capacidad de hacerte cargo. O muchos otros atajos que terminan en fuertes adicciones como drogas, alcohol, donde tomamos atajos y nos volvemos locos. Y ahora, ¿qué es eso que espero? ¿Qué es esa promoción? Esa promoción puede ser un ascenso en tu trabajo, un aumento de sueldo, puede ser salir de la soltería, puede ser una pareja, puede ser el tener la aprobación de un grupo de amigos o alguna posición en una iglesia. ¿Qué es eso que yo siento que puedo posicionarme o que Dios me prometió, pero no he llegado aún? Y a ese proceso en el medio es el que nosotros vamos a prestar atención. Porque ahí es donde puede salir algo que no nos gusta. Pero ahí puede ser un monstruito que cada uno de nosotros podamos llevar dentro y que luche afanosamente para alcanzar esto y nos termine haciendo esto de fingir, saltarnos la fila, mentir, engañar o cualquier otro tipo de atajo que podamos tomar. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Por ejemplo, cosas como falta de amor propio, autoestima, falta de amor propio, falta de propósito. A veces no tener un propósito claro nos hace sentir que cualquier promoción me es buena. O luchar por cualquier tipo de promoción. O no tiene que ver con el primero de esa aceptación. No me siento aceptado. Entro a un lugar y siento que no encajo. Siento que las personas no me valoran como deberían valorarme. Pucha, yo estaba en otro lugar y me valoraban y ahora estoy en este lugar y no me valoran. Antes estaba en mi país y la gente que me conocía me valoraba, pero aquí no me conoce nadie. ¿Y cómo te van a valorar si no te conocen? Entonces todo eso nos puede llevar, esa falta de aceptación, falta de seguridad, esa inseguridad que constantemente nos acompaña, hombres y mujeres, pero esto es muy fuerte también en las mujeres. Esa inseguridad nos hace explicar, engañar para lograr el amor de alguien. Posicionarme quizás es ganarme el amor de alguien, de un padre, de una pareja. O la falta de no conocer nuestra verdadera identidad. Realmente no saber quién soy, para qué fui hecho. Nos hace llevar y empezar a estar pendiente de las posiciones. Y eso es agotador y cansador. Y como les decía, si no prestamos atención, puede haber un monstruo escondido en nuestro corazón. Y que en los momentos precisos, en los momentos que gatillan esto de que me reconozcan, que me vean, esto de posicionarme, ese monstruo empieza a salir. El tema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro entorno sí se da cuenta de que estoy buscando posicionarme y estoy haciendo lo que sea para lograrlo. Y eso es muy triste. ¿Y quienes conocemos? Es muy fácil identificarlo en otros, ¿sí? Es muy difícil identificarlo en ti. Pero es fácil identificarlo en otro cuando vemos, este está luchando por una posición. Una cosa es estar esforzándose y otra cosa, como les decía, es tomando atajos y haciendo todo esto. Entonces, interesante esto de que puede haber algo dentro nuestro, una especie de monstruito, tratando de hacer esto. Así que Jesús habló acerca de ese asunto y esto lo registró Mateo. Y él dice algo muy interesante que son versículos que a varios de ustedes les pueden sonar familiares, quizá lo han escuchado en algún momento. Jesús está comentando algo con respecto a lo que se come y
Y él dice que, vamos, no es lo que comemos lo que puede contaminar a una persona. Dice, lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. O sea, no es lo que consumes lo que te puede contaminar, aunque, sí, es cierto, hay cosas que te pueden contaminar, ¿no? Pero Jesús está mostrando algo un poco más profundo. Ojo con lo que sale de ti. Eso está diciendo, mira y enfócate en lo que sale de ti. Luego sigue diciendo un poco más adelante, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Otra versión es lo que abunda, lo que sale de tu boca, abunda tu corazón. Lo que sale del Facebook, abunda tu corazón, o de Instagram. También, una versión más moderna de Mauricio 315. Más adelante Jesús sigue diciendo, porque del corazón, de aquí adentro, del corazón salen, y da una lista, y una lista terrorífica. Y por eso hablo de un monstruo. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Algunos de las calumnias, el chismeo, el cagüín, decimos acá en Chile. Todo eso sale de nosotros. ¿Y de dónde viene eso? Del corazón. Entonces, fíjense cuando nosotros a veces decimos, se nos sale algo, nos dio la rabia, y se nos sale algo y luego empezamos a disculparnos. Y a lo mejor te disculpas en el momento, a lo mejor pasa una semana y tienes que estar, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de ese día? Sí. Y lo típico que sale de nosotros es, no sé de dónde salió. Si estuviese Jesús ahí en ese momento, que lo está, pero físicamente te diría, yo sí sé de dónde. Vino de tu corazón, de ahí viene todo. Proverbios dice, de ahí mana la vida, de ahí sale la vida, del corazón. Así que ahí está alojado todo esto. Y fíjate que a lo mejor buscando posiciones, buscando posicionarnos, tomando atajos, es muy probable que estemos formando un pequeño monstruo que va creciendo y que de pronto puede explotar. Y normalmente esto, como les di una lista recién, esto puede explotar en depresiones y cosas más graves, porque genera más bien implosiones. ¿De por qué no me resultan las cosas? Así que, ojo con el corazón, ¿sí? Yo creo que ya varios aquí a pedir hora al cardiólogo. Pero el cardiólogo de adentro, ¿no? Bien. Yo les voy a contar, porque yo los veo un poco incómodos. Algunos están como, yo les dije, esto es un diagnóstico, la próxima semana les tengo un poco más de soluciones, pero el diagnóstico es un poco incómodo. Así que, como yo los veo incómodos y estoy viendo codazo, la esposa, codazo, mira, este es tú. Entonces, para no ver eso, yo les voy a contar de mi parte. Así ustedes se relajan y yo me expongo. ¿Bien? Les voy a contar un poquito y les voy a hablar un poquito de ese monstruo en mí. ¿Ok? Un amigo en mí, ¿se acuerdan de Toy Story? Bueno, este es un monstruo en mí. ¿Bien? No es tan bonita la canción. Bien, así que yo, y les voy a contar un poco de cómo es parte de mi vida y cómo yo viví esto y cómo lo sufrí. Desde muy niño, todo lo que yo me he propuesto, o la mayoría de las cosas que yo me he propuesto, las he logrado. O sea, las cosas que me han costado, todo lo que yo me he propuesto, de alguna manera lo logro. Y me va bien y todo, y eso también tiendo a ser muy apasionado, tiendo a ser muy competitivo también, y agradezco a Dios ser así, porque esto no es parte de mi esencia. El punto es que cuando tu corazón no está sano, eso no es muy bueno. Ser competitivo cuando tu corazón no está sano, buscar una posición cuando tu corazón no está sano, cuando hay un pequeño monstruito formándose allá adentro, no es muy bueno. No es algo. Agradezco esa pasión y todas las cosas que yo he querido lograr y he logrado, pero cuando esto está dañado, es un poco difícil y no me fue muy bien con ese tipo de cosas. Y ojo, no quiero decir con esto de posicionarse, competir y todo esto que no sean ambiciosos. Es bueno ser ambicioso y querer ir por más. Esto es bueno, en la medida, por supuesto, pero es bueno.
y tampoco que deben ser conformistas. No se trata de eso. Así que aclaro eso en esta historia. El problema es, y les decía, cuando nuestro corazón no está sano y tenemos esto de posicionarnos, de competir, de querer lograr cosas y las cosas no andan bien acá adentro. Por muchos años, mi trabajo, trabajé muchos años en una organización que era una organización de multinivel y logramos muchas cosas, había muchos resultados que podíamos lograr ahí y nos iba muy bien y yo partí de muy chico, tenía algo así de 19 años cuando comencé en esa organización y logramos muchos resultados y cada 40 días nosotros teníamos un seminario y en ese seminario nosotros ahí podíamos ser promovidos. Entonces venían los líderes de la organización y nos promovían. Entonces nosotros trabajamos como con metas de 40 días. 40 días nos esforzábamos para lograr esos resultados y yo tenía 40 días para demostrarme a mí mismo que era más, pero también demostrarle a los demás que era más. Entonces, y ahí te premiaban, pasabas adelante de todos y eso era una oda al ego tremendo. Pero también había una cuestión de autoestima, de decir, wow, lo estoy logrando, yo puedo hacerlo. O sea, es una línea muy delgada entre esto de la locura del ego y otra cosa es tu autoestima creciendo. Hay una línea delgada entre tu ser y tu ego. O sea, es tan delgada que en cualquier momento se puede distorsionar. Y cuando el corazón está dañado, las cosas comienzan a verse un poco más feas. Así que crecíamos y de pronto tú seguías con ese afán de crecer y hacer crecer a tu equipo y crecer en la oficina. Una organización que llegamos a tener 25 sucursales acá en Chile y nos fue muy bien y crecíamos. En su momento 8 de esas sucursales fueron mías. Y poníamos todo nuestro esfuerzo, competíamos por cualquier cosa. De pronto tú sentías que tu compasión no era tan buena ya porque tú veías caerse otras personas y era parte de aceptarlo y yo sigo. Entonces, en vez de compadecernos del que se cayó, nosotros decíamos, yo sigo. Y como era normal que la gente cayera, que no pudiera seguir en estos niveles, entonces uno más el ego crecía. Y ahí la línea no era muy delgada, era simplemente ego. Entonces, competíamos por cualquier cosa, por las ventas ni hablar, por la cantidad de gente ni hablar. Mira, llegamos a competir hasta por quién abría más temprano la oficina. Yo llegué a abrir, hubo un par de semanas que llegué a abrir la oficina a las 6:30 de la mañana. Quienes me conocen saben que eso no es algo muy normal en mí. No me gusta levantarme nunca. No importa la hora, no me gusta levantarme, me cuesta levantarme. A mí me agarra Sabanás y no me deja salir. Entonces, y quizá algunos venezolanos podrán no llamarle la atención esto del horario, ¿no? 6:30 de la mañana, para muchos es normal pararse. Acá en Chile, 6:30 de la mañana abrí una oficina. 7 de la mañana abrí la oficina, nadie. Y ahí teníamos al equipo y todo, y competíamos, y a veces hasta el cierre. Nosotros a veces cerramos a las 10 de la noche la oficina, y con un montón de locos vendedores, 30, 40 personas. Sí, mañana nos vamos a comer el mundo. Y porque ahora en 40 días tenemos un nuevo seminario y vamos. Y eso era. Y yo no estoy criticando a las empresas que hacen esto, ni siquiera a esa, sino el corazón nuestro ante ese tipo de cosas. Porque qué bueno que una empresa motiva a su gente y crezcan y vayan por más, porque al final los resultados eran que cada uno ganaba más plata. Eso era así. Pero nuestro corazón, ¿cómo estaba? Y eso empezó a golpear. Yo todavía no conocía a Dios. Sí ya estaba teniendo mis pequeños encuentros, pero yo reconozco cómo Dios me cuidó durante ese tiempo, porque habían personas de nuestro equipo que cayeron en drogas y cosas peores que las drogas, y ganaban dinero sin valores y con esa lucha de competir y posicionarnos, eso era terrible y pasaron muchas cosas y fue muy duro ver personas caerse, y esto lo hice por aproximadamente más de 12 a 14 años aproximadamente trabajando en ese lugar. Sigo agradecido, aprendí muchísimo,
pero me di cuenta que mi corazón no estaba sano. Luego conozco a Dios y vi que en la iglesia, yo tenía mi resistencia a ir a una iglesia. Conocía ya a Dios, pero ir a una iglesia... Entonces, ir a una iglesia, y cuando voy a la iglesia, y a la iglesia que fui, me di cuenta que ocurría algo similar. Las personas posicionándose para lograr algo, lograr un puesto, un título y todo. Y yo, bueno, me sentí como en casa, aquí seguimos la competencia. Y yo sentí eso, que yo podía, que había varias personas que estábamos, sí, no, porque los líderes, y yo, bueno, para mí fácil eso yo. Vengo a competir con leones, o sea, vamos a competir aquí adentro también. Entonces, y eso era, y yo sentía que quería lograrlo, pero me daba cuenta, y ahí ocurre algo que me da cuenta que ahora estaba siendo confrontado, que esa competición no se saciaba, y peor, no sentía paz. Y empecé por primera vez a encontrar que habían heridas en mi corazón. En el otro lugar, mientras todos competíamos y ver caer a la gente, decían, eso está mal, eso está bien, yo estoy bien. Pero nos hacía volvernos un poco implacables en muchas cosas. Yo jamás demostraba, yo recuerdo mi mamá me decía, estás estresado, estás estresado. Yo no conozco el estrés. Y empecé a decir, yo no conozco el estrés. Nosotros no, porque yo no podía demostrar debilidad ante mi equipo, porque todos éramos luchadores, éramos los 300. Entonces yo no podía demostrar debilidad, yo no voy a mostrar debilidad, entonces vivíamos como fingiendo estar siempre bien, cuando a veces quería salir llorando, a veces quería puro renunciar, pero para que luego se rían de mí como yo me reía de los que se cayeron. Entonces yo decía, no, yo tengo que seguir. Entonces, esto se ve contrastado. Nunca lo vi hasta que yo entro a la iglesia y empiezo a ver que eso contrasta. Si bien había gente luchando por competencia y compitiendo y posicionándose, yo me empiezo a dar cuenta que yo no sentía paz. Me empecé a dar cuenta que habían heridas en mi corazón y que esto no estaba siendo sano y que de alguna manera yo estaba mal. Incluso llegué a cuestionar si tenía que seguir yendo a la iglesia, porque en el otro lado me sentía bien, porque vivía fingiendo, y en la iglesia como que ya no pude seguir fingiendo. Entonces alguien, no sé yo quién, pero alguien empezó a exponer mis heridas. Y yo sentía que ahí me veía débil. Entonces en el otro lugar era fuerte y aquí me veo débil. Entonces no me gustó un poco eso, porque Dios comenzó a hablar. Y cuando Dios habla con respecto a las posiciones, a las promociones y este tipo de cosas, cuando Dios habla ahí, no es muy finito para hablar. Dios habla duro y uno siente los golpes. Y eso, y ese dolor de mostrar las heridas es fuerte y no es un proceso de un día para otro. Entonces yo empiezo a sentir eso y Mari es testigo y puede decirles lo mucho que sufrí. Antes de casarme y luego casado, cómo Mari veía yo luchando ahora en ese lugar. ¿Y qué pasó en ese lugar? Dios fue muy intencional y usó la iglesia para mostrarme todo esto. Así que yo con todos mis talentos, y yo sentía que tenía demasiados talentos y demasiadas cosas, y decía, bueno, ahora esto lo pongo en práctica en la iglesia y la rompemos. Si yo pude abrir con un equipo de 25 oficinas, yo te hablo toda la iglesia. Y así me sentí, de verdad. Y Dios empezó a darme palo. Duro tras otro, uno tras otro. Y los líderes que estaban ahí, yo sentí que muchos de esos líderes estaban en mi contra. Yo decía, esta gente no me quiere, esta gente no es capaz de apreciar lo que yo tengo. Y es cierto, yo sí tenía buenos dones y talento, había logrado muchas cosas, pero yo sentía que esta gente no lo veía. Yo decía, esta gente me tiene mala. Uno en específico, que era justamente el pastor principal, así que muchas posibilidades. Las posibilidades yo las veía cada día menos. Y de pronto también empecé a sentir ciertos lanzazos hacia los Saúl con David, empecé a sentirme así, y algunos con razón. El punto es que todo esto pasaron años y hubo mucho sufrimiento y dolor, mucho dolor. Pero yo este dolor no lo llevé a la iglesia, yo lo llevé a la casa.
Mari fue testigo de todo ese dolor y ese sufrimiento, de cómo yo me sentía completamente minimizado. Después de lograr muchas cosas, llegar a un punto donde era minimizado y no existía. Y solo mi esposa y mi amigo Cristian, sabían de ese dolor. Sé que mi mamá lo sospechaba, pero ellos sabían lo que yo estaba padeciendo, pero yo sentía que era, de alguna manera, esos pastores en contra mía. Hasta que entendí. Dios me comenzó a mostrar, aparece Jerry en escena, y Dios me empieza a mostrar de que no estaban en contra mía, era Dios el que estaba trabajando mi corazón. Porque quizás Dios decía, bueno, este tipo puede ser un buen... Y él usa, y después cuando tú empiezas a revisar la Biblia, empiezas a ver que usa gente poco capacitada, ¿no? Y que usa los genios, usa lo peorcito de por ahí que encuentra. Entonces dije, bueno, eso no me ayuda mucho. Como cuando Jesús le dice a Mateo, bueno, esta gente que está enferma, y Mateo, bueno, gracias. Sí, algo así. Entonces, yo empiezo a ver de que Dios tenía un proceso y que no tenía que ver con este pastor. Por años lo culpé en silencio, pero no tenía que ver con él, era Dios trabajando conmigo, ayudándome a procesar. Él en algún momento me iba a promover, pero iba a ser a su forma, no a la mía. Yo necesitaba sanar mi corazón. Y ese proceso comenzó y fue muy, muy bonito, pero muy duro porque yo sentía que duraba demasiado tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y hubo un momento, ya Jerry trabajando mucho en mi vida y yo comentando y abriendo mi corazón, y me di cuenta que ya no era la persona implacable que no podía contar mis problemas, sino que ahora ya totalmente vulnerable contaba lo que estaba viviendo. Con las personas correctas, por supuesto. Entonces, un día estoy en un programa de radio que teníamos con estos pastores y viene un visitante de Estados Unidos, Daniel Bracken, que no me conocía, y estamos en el programa y nos sentamos con él, pero yo no lo conocía, nada. Y de pronto hay una pausa musical en el programa de la radio y me empieza a hablar. Y me dice, tengo una palabra para ti. Y un gringo así bien loco. Entonces, y él me da una imagen de lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero lo maravilloso de esto es que lo hizo en tiempo presente. Yo seguía luchando con estas cosas porque no es que yo veía que nombraban personas, promovían personas en ese lugar y yo seguía sufriendo. No es que a mí, ya no me importa, no, yo estaba sentado ahí, Mauri, ya entiendo el diagnóstico, pero ahora estás en un proceso. Y yo estaba así. Entonces, no es que yo ya estaba tranquilo en esa área, yo todavía estaba mal, o sea, todavía había dolor. Y este hombre me habla de parte de Dios con unas palabras muy simples, pero lo dice en tiempo presente. Y yo entendí lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y una de las palabras que dijo era que para una persona que quería posicionarse toda la vida, él dice, ¿a ti no te importan los nombres? ¿No te importan los títulos? ¿No te importan las posiciones? Hoy, quienes me conocen saben que no me importa. Por supuesto los considero. Por supuesto, organizacionalmente el reino de Dios sí necesita estas organizaciones, posiciones y cosas así. Pero yo comencé desde ese momento a entender lo que Dios tenía para mí y dejar de luchar y pelearme con todo el mundo para lograr promoverme. Yo iba a cualquier reunión o cualquier seminario y yo necesitaba demostrar que algo sabía. Yo era como el burrito de Shrek. Pregúntame. Y eso uno lo ve muy normal, pero los que están alrededor dicen, ya. Iba a un seminario y el que tenía que enseñar era él y me ponía a enseñar yo.
todo eso era posicionarme constantemente. Ese monstruito saliendo a cada rato a molestar. Y cuando yo empecé a ir a seminarios y a estar en paz, y no esperar que alguien diga, ¡ay, Mauricio Segura! Y quiero felicitar. Y sentir paz. Estar sentado ahí, sentir que no me tienen por qué nombrar. Y demás, cuando ocurría yo decía, ya. Y sentir eso es maravilloso, pero todo eso ocurre cuando Dios nos mete a su quirófano y a su proceso. Y si no aprendemos eso, vamos a seguir saltando y pidiendo aprobación, ya sea de una pareja, de un padre, de un amigo. Sentir que debo ser reconocido, debo ser aprobado. Y eso es una enfermedad. Desde ese lugar entendimos muchas cosas y muchos miran el liderazgo como una posición de privilegios. Y es cierto, pareciera que las personas que están en un liderazgo piensan en un jefe, en un líder, un pastor, algo así, un presidente, alguien así. Y tú ves y dices, este le sirven, lo invitan, va para allá. Y es cierto, te invitan a más lugares, va a más. Pero mucha gente desconoce lo que hay detrás de todo esa, la carga que hay detrás de eso. Entonces vemos el liderazgo como una posición de privilegio, pero vamos, es duro. Piensa en tu jefe, de pronto puedes ver tu jefe, a lo mejor tiene un jefe que sí no hace nada, pero el buen jefe, ¿no? Y el tipo está ahí, y a lo mejor tú quieres su sueldo, pero no quieres su responsabilidad. Otra posición de liderazgo muy fuerte y profunda son los presidentes, a excepción de unos dos. La carga que hay atrás es potentísima. La carga que hay detrás, fíjate cuando ponen el presidente, la cara del presidente cuando asume, 4 o 6 años después, la cara, y el tipo se convirtió en un viejo. Este va a quedar igualito, ¿sí? Los pastores, muchos desconocen, ven solo el privilegio. También hay excepciones, ¿no? Pero si supieran la carga que hay detrás. Ahí vamos a hacer una serie que se llama Lo que callamos los pastores. No. Entonces, hubo un momento donde los discípulos quisieron posicionarse también. Hay una parte de la cuenta, hay otra parte de la historia que lo graficaron donde fueron a donde la mamá, y la mamá intercedió por esos discípulos. Eso es bien interesante. El punto es que los discípulos estaban teniendo una discusión porque querían posicionarse, querían ver quién iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y empezaron a pedirle eso a Jesús. Y miren lo que Jesús le responde. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar la prueba del bautismo con el que yo seré bautizado? Jesús se puso a contarles. Ellos no sabían la historia que tú y yo ya conocemos. Pero Jesús le está diciendo, ustedes van a poder pasar por lo que significa la cruz y todo eso que significa. ¿Van a poder pasar por ustedes eso? Obviamente Jesús no se lo iba a decir así tan. Entonces, ustedes no saben lo que están pidiendo. No pueden. ¿Acaso quieren pasar por eso? ¿Y qué responden ellos? Como responderíamos cualquiera de nosotros. Ya diríamos, ellos dijeron, sí podemos. Pregúntame. Es lo mismo, sí podemos. Yo creo que Jesús tuvo mucha compasión. Cuando ellos dijeron, sí podemos. Tuvo mucha compasión de ellos porque miró al futuro. Recuerden, Jesús conoce todo, ¿no? Y Él miró al futuro y les dijo, miren lo que les dijo, ustedes beberán de la copa que yo bebo. En otras palabras, lo que yo estoy pasando, ustedes también lo van a pasar. Respondió Jesús, pasarán la prueba del bautismo con el que yo voy a ser bautizado. O sea, ustedes van a vivir lo mismo que yo. Por eso que yo creo que Jesús tuvo mucha compasión, porque sabía lo que venía para ellos también. Y lo vivieron. Nosotros conocemos la historia completa, ¿no? Sigue diciendo, pero, y miren esto, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo.
Eso ya está decidido. Mismo Jesús entendió y dejó en claro a sus discípulos que la posición que ellos iban a tener, a Él no le correspondía posicionarlos, ni promocionarlos. Ya Él había hecho un trabajo para ellos, pero no le correspondía. Otra parte de la otra historia que está contada acá dice, ya mi Padre lo tiene decidido. Por lo tanto, Jesús deja muy en claro que es Dios quien nos va a promover. Y Él va a decidir cuando nos pone a una derecha o una izquierda. No estoy hablando de política, por supuesto. Es Él el que nos va a promover. Entonces, todo ese afán de lo tengo que lograr, Mira, yo hoy día, después de toda esta historia, y tomé el tiempo de contarle esta historia, porque después de toda esta historia, yo te puedo asegurar que es Dios quien te va a promover. Pero muchas veces me lo tengo que contar a mí mismo, porque el monstruito puede crecer en cualquier momento. No estoy transformado, estoy en transformación. Por lo tanto, el monstruito aparece cada vez que estoy en un lugar y, uy, nadie dijo nada de Mauricio. Y, shh, cállate. Y empiezo el proceso. Recordar, ¿quién es quien me promueve? Dios. ¿En qué? En todo. En todo lo que tú le permitas que Él esté parte de tu vida. Y en una relación de pareja, matrimonial, también. ¿Confías tanto en Dios para también otorgarle que Él sea quien te promueva en eso? Ahora, escondido ahí mirando el celular, no, también. Si te presentan a alguien, anda y conoce, ¿no? O sea, muévete. También, con la Biblia debajo del brazo, esperando. No. Muestre la mercancía, lo que se pueda mostrar. Así que, muchas de las posiciones, les decía recién, que anhelamos, desconocemos por completo las responsabilidades y sus cargas. Así que a veces queremos una responsabilidad, queremos ese puesto, entendemos que hay una carga, queremos esa carga, pero desconocemos todo lo que hay detrás. Y como no sabemos, y es Dios quien nos está promoviendo, es que nosotros necesitamos, y esto ya tiene que ver con el mensaje de la próxima semana, necesitamos entender que Dios también debe prepararnos para esa promoción. Porque ¿de qué sirve que Dios nos promueva y no estamos preparados? No voy a hablar de ningún presidente. Y dentro de esto que quiero que hagan es que piensen en aquellas cosas que anhelas ser promovido. Piensa, ¿qué cosas quieres ser promovido? No hoy, durante la semana también, no solo hoy. ¿Qué te gustaría ser promovido? Piensa, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero ser promovido? Y les di varios ejemplos para que piensen en esas cosas, no solamente en un tema de trabajo, de la iglesia, sino en todas las áreas de tu vida. ¿Para qué quieres ser promovido? Y mejor aún, ¿cuál es la intención de tu corazón para lograr eso, para ser promovido? Porque si no tenemos claro eso, si realmente no trabajamos eso, vamos a ser como la mayoría de las personas hoy día que gracias a las redes sociales, que las encuentro en cierto modo muy buenas, pero también a veces pueden ser muy dañinos, todo tiene que ver con tu corazón. Pero muchas personas hoy día en redes sociales, en iglesias, en trabajo, sobre todo cosas que nos podamos ver, muchas personas les pasa esto. Quieren ser importantes, pero no les importa ni quieren ser útiles. Hoy día vemos a una cantidad de personas, no solo las generaciones nuevas, muchos adultos quieren ser importantes, quieren tener seguidores, quieren que la gente los aplauda, quieren sentirse posicionados, pero no están buscando ser útiles. Están preocupados cuántos likes tiene, cuántos corazoncitos les pusieron, pero ¿quieres realmente ser útil? Porque tú puedes ser útil sin que nadie se entere. Y no estoy criticando a quien hace cosas en redes sociales, ¿no? Sino que, porque de alguna manera hay que mostrar. Pero cuando tu corazón es, el enfoque es, quiero sentirme importante. Por eso, hazte las preguntas. ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Lo que quiere mi corazón es simplemente que me aplaudan y que me miren.
como le contaba en mi historia, entonces hay un monstruito que debe ser sanado o quitado. Entonces, este es un buen parámetro. Si no, terminarás como muchos. Quieren ser importantes y es lo único que quieren ser. No les importa si van a ser útiles o no. Ahora, examinando nuestro corazón, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Y quizás tú has sufrido esperando, siendo promovido en cualquier área. A lo mejor estás haciendo todo lo correcto, pero eso se tarda. Salomón lo describió de esta manera, el hombre más sabio de la época, el rey Salomón lo describió de esta manera: la esperanza que se demora es tormento en el corazón. Y todos sabemos cuando estamos esperando algo por mucho tiempo, y quizás lo estamos haciendo de la mejor manera, quizás algo que Dios nos prometió, quizás nosotros estamos actuando de la mejor manera, pero esa esperanza cuando se demora duele. Acepta ese dolor, es parte del proceso, es parte de la vida. Pero ten en cuenta que quien te va a promover, y esto ya lo vamos a hablar la próxima semana, es Dios. Así que, ¿qué quiero que sepan hoy? Que madurar es comprender que tu posición la promueve Dios. ¿Qué es madurar? Aceptar, entender de que no tiene que ver con el pastor de turno, el jefe de turno, el líder del equipo de turno, el profesor. Tu promoción tiene que ver con Dios. Dios es quien te va a promover. ¿El resto de la gente lo puede hacer también? Bienvenido. ¿Tenemos hartos likes? Bienvenido. Pero eso no mueve mi corazón. Lo que mueve mi corazón realmente es Dios. Porque es Dios quien te va a ubicar y te va a promover. Para cerrar, conversábamos con Mari mientras preparaba el mensaje, hablábamos, lloramos, escuchamos este audio de esta persona, Daniel Bracken, que nos habló ese día, que me habló a mí. Y recordábamos cosas, pero ya de una manera diferente, no desde ese dolor, sino desde... Y llegamos a una conclusión. Y decíamos, si Dios nos hubiese dado la promoción, que bueno, que nuestra promoción comenzó de bien abajito, o sea, partimos de una iglesia amarillona, nada más. ¿Sí? O sea, no es que nos puso en un lugar donde estaba lleno de gente, no. Pero que nuestra promoción tenía que ver con Dios. Pero si Dios nos hubiese mostrado el panorama completo, hubiésemos salido arrancando. Quizás lo que tú estás esperando es que Dios te muestre la escalera completa, el panorama completo. Hubiésemos salido arrancando. Por eso, si tú empiezas a mirar todos los llamados de Dios en la Biblia, empiezas a darte cuenta que solo les mostró una partecita, un escaloncito. Porque si les mostraba la escalera completa, nadie lo hubiese tomado. El único que conocía la escalera completa y todo, absolutamente todo lo que le iba a pasar fue Jesús. Y ninguno de nosotros tenemos esa medida todavía. Así que aceptar esas cosas. Y por último, y recordarles, hagan esta tarea. Recuerden, piensa en aquello que anhelas, ser promovido. ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo está? ¿Cuál es la intención de mi corazón ante eso? ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, queremos conocerte más y entender lo que tú haces con nosotros. Padre, no queremos construir monstruos en nuestro corazón. Expon lo que tengas que exponer, Señor. Pero ayúdanos, métenos a tu quirófano y prosésanos. Haznos la operación a corazón abierto, Señor. Sana nuestro corazón, para no buscar con afán posiciones que a lo mejor todavía no son el tiempo. A lo mejor esperamos de otras personas.
Señor, ayúdanos a confiar en ti y a entender de que eres tú quien nos promueve. Ayúdanos a madurar y aceptar que nuestra promoción viene de ti, Señor. Te amamos y ayúdanos esta semana, Señor, a reconocer qué hay en nuestro corazón en cuanto a posicionarnos. Y queremos aprender a estar ubicados en el lugar correcto que tú nos quieres poner. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Amén.